Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erla Silvana Mendoza Méndez y en esta ocasión, en este podcast, voy a estar hablando sobre lo que es el arraigo, el depósito, el embargo, el secuestro y la consignación. Todas estas figuras en cuanto a materia mercantil. Y bueno, esto es pues de manera como específica y rescatando como lo más importante de estas figuras y pues claro, lo que es importante como conocer. Bueno, primero que nada tenemos lo que es la figura del arraigo y esta va a ser pues una medida precautoria, la cual va a ser dictada por parte de un juzgador o del juzgador y esto a petición de parte. En lo cual va a consistir pues esencialmente en resguardar bienes, los cuales no pueden ser usados mientras dure el resguardo y tampoco se les puede hacer daño o algún o algún cambio o bien transformación. En cuanto al depósito, bueno, en él se observa que ya sea una persona física o moral puede recibir ciertos bienes por parte del depositante, que esta también puede ser una persona física o moral y bueno, va a ser denominada depositante. Esto a fin de mantenerlos almacenados por un tiempo determinado mientras que acontece la operación mercantil. Esto con derecho de poder exigir una retribución por el depósito en cuestión. Es importante tener en cuenta que las cosas depositadas deben ser objeto de comercio o si se depositan sea por consecuencia de alguna operación meramente de naturaleza mercantil. Pues tenemos que el artículo 334 correspondiente al Código de Comercio vigente nos expone que el depósito queda totalmente constituido por medio de la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto. También podemos observar que la figura del depósito se encuentra regulado pues, en el Código de Comercio, específicamente en sus artículos 332, 333, 334, 335, 336 y 338. Y por otra parte, también tenemos lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual lo regula en los artículos 229, 231, 238, 239, 240, 241, 242, 250 y 251 de manera pues general. Después tenemos lo que es la figura del embargo y bueno, esta pues va a ser regulada también de manera como pues específica, puntual por el Código de Comercio vigente en sus artículos 1393, 1394 y 1395. Pues entendido esta como un derecho que tienen algunas personas, tanto físicas como morales, como por ejemplo algunas instituciones financieras o empresas que en algún momento llegasen a otorgar créditos. Bueno, a fin de poder reclamar el pago de alguna deuda en cuestión que en su momento no haya sido cubierta en tiempo como tampoco en forma. Y bueno, esto por medio de la retención de bienes. La siguiente figura es lo que es el secuestro y bueno, esta va a ser pues un depósito, va a ser como el depósito de una cosa en litigio, una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. Y pues esta se puede ver regulada en el artículo 2530 del Código Civil Federal, pero es importante tener en cuenta que bueno, va a haber pues normas como directas, indirectas, que van a regular cada una de estas figuras, pero bueno, eso lo voy a mencionar un poco más adelante. Ahora bien, la consignación mercantil. En esta cuestión, pues una persona en específico, denominada consignante, va a transmitir a otra, la cual va a ser denominada o denominado consignatario, la total disponibilidad de uno o varios bienes muebles, más no la propiedad. Y esto con el objetivo de que pague un costo por ellos en caso de venderlos o los restituya en caso de no hacerlo. Esto pues lo encontramos regulado en el artículo 392 del Código de Comercio vigente y también en su artículo 393 y 394. Ahora bien,
pues como una nota importante, es esencial tener pues siempre en cuenta que algunas figuras, pues como podemos observar en esta ocasión, se van a estar aplicando las leyes supletorias a la materia mercantil, como es el caso de la consultoría o aplicación del Código Civil Federal o de la entidad de la que se trate, ya que en algunas ocasiones pues suelen como existir figuras que, si bien es cierto, son llevadas a la práctica en la materia mercantil, también es cierto que aún no son como reguladas de manera específica en las legislaciones pues de la misma materia. Esto pues existiendo lagunas, y bueno, estas lagunas, las cuales pues al momento de la aplicación del caso concreto van a ser como pues subsanadas con aquellas leyes supletorias existentes en nuestro marco jurídico actual. Y bueno, como algún ejemplo, pues de manera general, como para poder entender esto, tenemos que, por ejemplo, alguna persona tal vez va y pide a una institución bancaria alguna cantidad, pues pues como préstamo. Y al final esta persona como que pues va pagando bien, pero llega un momento en donde comienza a no cumplir con sus pagos en tiempo y forma. Entonces, pues a fin de que esta institución bancaria pues no pierda, pues se va a hacer, va a resguardar algunos de los bienes de la persona que le debe, y bueno, los va a tener ahí, los va a cuidar, no les va a hacer algún daño, no se va a hacer uso de ellos, y hasta que esta persona pues pague como la totalidad de la deuda. Entonces ahora sí la institución bancaria va a pasar a entregarle de nuevo sus bienes, y esto pues al fin de alguna otra manera se puede decir que tener ya como una garantía para que esta persona pues pague. Y bueno, también pues es importante mencionar, o bueno, que es algo que se debe de considerar, que al momento de aplicar como estas figuras en los casos concretos que se llegasen a presentar en materia mercantil, pues siempre pues se puede decir que se apliquen en cuanto a los bienes pues muebles, ya que muchas ocasiones, y no considerar realmente como como animales, porque a veces podemos encontrar, no sé, que se nos puede llegar a suscitar, no sé, algún caso en donde se observe como ranchos o instituciones tal vez de cuidado de animales, y pues tal vez algunas instituciones con tal como de tener una garantía digan como pues también nos llevamos a los animales, pero realmente es como muy muy difícil pues mantenerlos, sustentarlos. Entonces es mejor como ir con algunos otros bienes y no tomar realmente como una opción a los animales para aplicar este tipo de figuras en materia mercantil. Bueno, pues también como ya se habló de las materias supletorias, pues se puede encontrar que, si bien es cierto, hay algunas figuras que no se encuentran reguladas, sin en cambio sí se aplican en la práctica, en el día a día. Entonces, pues es por ello que también se debe de aplicar o se debe de recurrir a aquellas legislaciones supletorias a la materia. Y bueno, al final también podemos concluir que bueno, el derecho mercantil pues habla de figuras como el depósito, el arraigo, el secuestro, el embargo o bien la consignación mercantil. Pero si bien es cierto que algunas de ellas se encuentran reguladas por la legislación directa de la materia, en este caso mercantil, pues también es cierto que otras no, y es donde se debe recurrir a las legislaciones supletorias de la materia. Esto a fin de poder pues llevarlas a la práctica de manera eficiente para el caso concreto que se llegase a presentar. Pues también la mayoría de las figuras abordadas en esta ocasión suelen tener como objetivo que se cumpla con una obligación de pago por una de las partes, y que así al final del día
sea pues una relación de ganar-ganar y no una relación de ganar-perder por pues entre las partes que intervienen. Es esencial conocer estas figuras, sí, ya que como se ha podido notar, suelen ser importantes en la práctica, pues suelen aportar de alguna otra manera seguridad cuando se habla de dinero y pues más de préstamos o pagos de dinero. Eh, es importante tener en cuenta que en ocasiones, a pesar de que llegue a acudir a la consultoría de legislaciones supletorias a la materia, como por ejemplo el Código Civil Federal o de la entidad que se trate, pues se debe de hacer una como redirección y enfoque específicos en cuanto a materia mercantil y no llevar como la figura de la que se esté hablando regulada por alguna ley supletoria tal cual y se encuentra, pues puede resultar que no sean aplicadas como de manera eficaz y puntual al caso concreto. Entonces, por eso, por ejemplo, en este caso, aquellas figuras que se encuentran como no reguladas en el Código Mercantil, pero sí en el Código Civil Federal, bueno, se recurre al Código Civil Federal o de la entidad que se trate, pero todo esto como que tal vez el concepto, la figura, como lo maneja el Código Civil Federal, debe ser como redireccionado hacia la materia. Y, y bueno, eso ha sido todo de mi parte y gracias por su atención. Hasta la próxima.